Allin punchaykachu tukuy kankunapaj gilatanakas, cuyacanacas. En principio quiero saludar a todos los presentes de las organizaciones políticas, organizaciones sociales. Además quiero saludar la presencia de nuestra vocal del Tribunal Supremo Electoral, licenciada Nancy Gutiérrez, y a nuestros expositores, al doctor Limber Arroyo Martínez, presidente del Tribunal Electoral de Oruro, al doctor Iber Pereira Vázquez, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, y al doctor Rubén Guayllani Guarachi, secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, quienes nos van a acompañar en esta oportunidad, socializando sobre la iniciativa popular del revocatorio de mandato a las autoridades electas. El objetivo de esta actividad particularmente es poder analizar, poder reflexionar los mecanismos que establece la norma, en este caso a partir de la Constitución Política del Estado, la ley y el reglamento, para que todos podamos aprovechar esta oportunidad para poder consultar, para poder preguntar todas las dudas que nosotros tengamos. Ya estamos en un proceso habilitado para llevar adelante este proceso de iniciativa popular de revocatorio de mandato. Tenemos 3 etapas. En la primera instancia vamos a hablar sobre el marco constitucional a cargo del doctor Limber. Muy buenos días a la vocal Nancy Gutiérrez del Tribunal Supremo Electoral, también a los distinguidos vocales Iber Pereira y Rudy Guayas, presentes en este seminario o taller. También saludar a los dirigentes de organizaciones políticas como al señor Eber Moya, al ingeniero Ramírez, también aquí a señor doctor Guido Molina, que también de 7 años de Chayapata están presentes como organización indígena, y a todas y a todos los participantes. Y debemos destacar que están 2 promotores de quienes se han adherido a la revocatoria de mandato, ¿no? Y aquí el hermano distinguido René Villarroel está presente junto a su compañero y a todos en principal. Vamos a un poco desarrollar el tema de revocatoria de mandato, porque es importante conocer estos elementos, porque hay la esperanza de que se revoquen autoridades ya elegidas. ¿Cuál es el mecanismo constitucional? ¿Cuál es el mecanismo legal? Si no conocemos, obviamente vamos a tener interpretaciones distintas. Y en ese marco voy a pedir, por favor, vamos. Hemos tratado de definir un poco de manera mucho más concreta lo que es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato es un derecho político donde los ciudadanos pueden dar por terminado la misión que le han conferido a una autoridad electa, presidente, vicepresidente del Estado, asambleístas del nivel nacional y departamental, gobernador, alcalde, concejales. Es importante aclarar que no es para autoridades del órgano judicial, así dice la Constitución y la Ley 026. No, así dice así, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, es un mandato constitucional y legal, ¿no? Cuando exista insatisfacción general de la ciudadanía frente a la labor o desempeño de la autoridad electa, es donde se activa el mecanismo de revocatoria de mandato bajo las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. Es decir, no es porque yo quiera, presento y se da la revocatoria. Hay ciertas condiciones, hay ciertos mecanismos que tienes que cumplir para que se active este mecanismo de la democracia directa y participativa. Vamos más abajo. La Constitución Política del Estado, en su artículo 11 y parágrafo segundo, numeral 1, establece de manera clara que la revocatoria de mandato está en la democracia directa y participativa, ¿no? Es una iniciativa exclusivamente de una fracción de los ciudadanos en los porcentajes que establece la propia Constitución. Entonces, fíjense, dentro de la democracia representativa y directa están el revocatorio de mandato, la iniciativa legislativa ciudadana, también están la consulta previa y obviamente están los cabildos. Pero
lo que hoy nos toca hablar es exclusivamente la revocatoria de mandato. Esta está dentro de la democracia intercultural, como una de las democracias, que tiene igual jerarquía que las otras democracias, ¿no? Vamos al siguiente punto que establece, para poder un poquito más adentrarnos al tema concreto, debemos entender qué es democracia directa. García Manuel nos dice aquella en la que el pueblo ejerce de modo inmediato y directo las funciones públicas que se le atribuyen, ¿no? Esa es directa. ¿Cuándo vamos a ver? Vamos a ver en los barrios, en las comunidades. Es una de las fuentes de la democracia, porque solo es posible que la gente participe como en escenarios pequeños, de manera directa, ¿no es cierto? Pero cuando ya son grandes cantidades de poblaciones, no es posible, y para ello está el referéndum y otros mecanismos que vamos a ver posteriormente. Miren, hay unos modos a través de los cuales se expresa el tema de la democracia directa concretamente. La asamblea abierta consiste en una reunión de la totalidad de los ciudadanos con derechos políticos a fin de tomar las decisiones propuestas a la asamblea. Es un mecanismo más sencillo, claro de comprender. Referéndum. El ciudadano inscrito en el padrón electoral es convocado a fin de que apruebe o no decisiones sobre políticas públicas. Eso tenemos ese mecanismo en nuestra Constitución y la ley, evidentemente. Después, iniciativa. Derecho de una fracción de los ciudadanos a proponer proyectos de ley y plantear la iniciativa popular de revocatoria de mandato y reforma constitucional, o una iniciativa legislativa. Fíjense, los abogados independientes plantearon la reforma constitucional, pero la misma no cumplieron con los porcentajes que la norma establece y fracasó, ¿no? Fíjense, eso es un tema concreto de ello. Y finalmente la revocatoria de mandato, que es la facultad del ciudadano inscrito en el padrón electoral que acude a las urnas para la destitución de un funcionario de naturaleza electiva, excepto del órgano judicial, que repetimos, cuando la iniciativa ciudadana haya cumplido con el porcentaje requerido. Fíjense, antes de la Constitución del 2009 y la ley del 026 de 2010, se revocaban las autoridades, o sea, se destituían a las autoridades a través del instituto del voto constructivo de censura. Veíamos antes de ello, la censura de alcaldes, solamente eran para alcaldes principalmente, ¿no? Podíamos ver en una gestión de 5 años, por lo menos 4 o 5 alcaldes, permanentemente, porque concluido el año podían haber planteado la iniciativa o el voto constructivo de censura, y no en el último año. Tenías 3 años para poder censurar al alcalde y ya. Y por eso muchos, a consecuencia de esa ingobernabilidad, la Asamblea Constituyente en la Constitución del 2009 incorpora este tema del mecanismo de las revocatorias de mandato, sea el ciudadano y no 5 o 4 concejales o finalmente 7 o 11 concejales a nombre del pueblo destituya a una autoridad electa como es la máxima autoridad ejecutiva. Pero a partir de este mecanismo no solamente ahora ya llega al alcalde, sino llega a concejales, asambleístas, presidente, vicepresidente, pero bajo ciertas condiciones. Vamos más abajo. El artículo 240 de la Constitución es el mecanismo donde es la norma constitucional que establece en su parágrafo segundo, que dice, ¿no? La revocatoria de mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato. Es una condición. ¿Qué quiere decir la mitad del periodo de mandato? 5 años, 2 años y medio. Al día siguiente ya puede solicitar la revocatoria de mandato. No podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo, es decir, el último año. Muchos dirán, entonces yo puedo plantear mi iniciativa ciudadana faltando un día para un año, es decir, un día, entonces, y tienen que darme curso. No. Cuando dice un año, entonces tiene que calcularse, ese día tiene que llevarse a cabo, digamos, la elección de esa autoridad electa, digamos, el último de las revocatorias de mandato, desde la iniciativa, la revocatoria y la elección de la nueva autoridad electa, fruto de revocatoria de mandato, tiene que llegar máximo antes de un año. Entonces los plazos vamos a ir calculando en base a eso. Por eso es que establece un año. El revocatorio de mandato es todo un sistema, todo un instituto que no solamente es el acto de elección, sino es todo el proceso del inicio hasta la elección de la nueva autoridad. Todo ese proceso tiene que tomarse en cuenta al último año, no puede haber después más, ¿no? Eso es lo que, eso debe entenderse según la interpretación constitucional. Miren, ahora, ¿qué dice? Lo más importante. El referéndum revocatorio procederá por iniciativa ciudadana a solicitud de al menos el
15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidor público. ¿Qué entienden? Miren, del padrón electoral de la circunscripción que eligió. No dice del total del padrón, que eligió el 15%. A la servidora pública. Es claro, no hay dónde interpretar. Listo, hasta ahí tenemos una claridad de lo que es la revocatoria de mandato. Miren, también nos da algunos mecanismos. Producida la revocatoria de mandato al afectado, cesará inmediatamente en el cargo proyectándose su suplencia conforme a ley. ¿Qué quiere decir eso? Proclama resultados este tribunal electoral en un caso hipotético, entonces de manera inmediata al día siguiente esa autoridad deja de ser autoridad electa. El procedimiento de designación de la autoridad revocada es, ejemplo, en el caso de alcaldes, será uno de los concejales, pero que será elegido de acuerdo a su reglamento o la ley de gobierno autónomos municipales, el nuevo alcalde interinamente. Y mientras tanto, se procederá a la convocatoria de las elecciones para elegir al nuevo alcalde para que concluya el periodo de mandato. A eso se refiere concretamente este elemento. ¿No ve? Cuando dice conforme a la ley va a establecer esos mecanismos. Ahora, finalmente, la revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo. Y el debate ayer teníamos con el doctor Pereira, decíamos, entonces si hoy presento iniciativa ciudadana de revocatoria de mandato y es rechazado porque no ha cumplido los requisitos, ¿será posible que pueda plantear otra vez la revocatoria de mandato? Entonces ese era el debate. Pero miren, yo concluyo lo siguiente. Si se rechaza una iniciativa democrática solicitiva de revocatoria de mandato, no se está resolviendo el fondo. Y por lo tanto puedes seguir si tienes el plazo. Pero hay una cosa. Si se lleva a cabo ya el revocatorio y en ahí no cumpliste con el porcentaje que establece, digamos, del 50+1 y un voto más que del que ha sido elegido, obviamente ya no podrás, porque nadie puede ser, como en materia de proceso judicial, nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿no? Entonces, fíjense, se aplican los mismos criterios constitucionales también en este tipo de revocatoria de mandato, ¿no? Eso para que tengan idea de lo que es la Constitución, lo que establece de manera clara. Pero también dice la Constitución conforme a la ley. Mira, todo va justamente, la revocatoria de mandato del servidor público procederá de acuerdo a ley. O sea, le da esa reserva legal que la ley tiene que desarrollar los otros mecanismos que no están previstos en la Constitución. Eso se refiere a reserva legal, que tiene que ser solo con ley, regular estos mecanismos. Ahora vamos a ver más abajo. Fíjense, ahora yo personalmente veo, y no solamente yo, lo ven otros expertos en la materia. Miren, la contradicción de la norma constitucional y la ley 026. Este es el problema central que vamos a tener que conocer hoy de verdad, porque no es posible que el Tribunal Electoral Departamental de Oruro simplemente les diga, estos son los requisitos y punto. Pero también es nuestra obligación como autoridades hacerles conocer estas contradicciones que existen en la ley y la Constitución. Fíjense, la Constitución en el artículo 410, ya hemos leído, dice, haya transcurrido la mitad del mandato y no podrá realizarse durante el último año de gestión o mandato. En ahí vamos a ver que no hay contradicción, porque también la ley 026 repite lo mismo y por lo tanto en su artículo 27.1. Entonces es una muestra que no existe contradicción. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Segundo, a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidor público. Aquí ya dice 15% es la base esencial y lo refrenda con la Declaración Constitucional Plurinacional 02-2015 del 6 de enero, que dice que establece que el tope básico para iniciar la revocatoria debe ser el 15%, no más. Te dice eso, esa Declaración Constitucional, por única vez cuando haya transcurrido el periodo de mandato, la mitad. Eso es lo que te dice la Constitución y la Declaración Constitucional, que es una interpretación a la Constitución. Ahora, ¿qué dice la ley 026? Dice, fíjense, dice, en la nacional, 25% del padrón electoral nacional en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir el 20% del padrón de cada departamento, ¿no? Lo mismo para autoridades departamentales. ¿Cuál es la contradicción? Aquí nos está diciendo, primero, el 25% del total, pero además te está diciendo del padrón electoral
cuando yo presento la iniciativa ciudadana. No me interesa si eligió o no eligió ese porcentaje, pero lo que me interesa es que si hoy día presentamos, hasta hoy día, los que se inscribieron ayer, anteayer, deben ser incorporados para las revocatorias de mandato. Y de ese padrón electoral, el 25% debe ser considerado para las revocatorias de mandato. Te dice eso la ley. Y la Constitución te dice no. Solamente de quienes hayan elegido. ¿Qué significa eso? El padrón electoral vigente que le eligió a ese ciudadano. El 30%. Pero no, el 15%. Pero te dice una condición más. Te dice de quienes la hayan elegido. Si le eligieron con 50.000 votos, se entiende de esos 50.000 votos el 15% en la Constitución. ¿Se entiende así? Claro. Pero la ley te dice lo contrario. Entonces, eso es un tema central. En el municipal te dice el 30% del padrón electoral al momento de la iniciativa. Eso te dice la ley para municipal, ¿no? Para ya sea alcalde, gobernador, concejales. Muy bien. Ahora, fíjense. Ustedes dirán, ¿por qué no aplican la Constitución si es la norma constitucional? Porque tiene primacía constitucional, porque dice la Constitución, etcétera, ¿no? Eso es el argumento que se tiene. Y muchos también tienen el criterio. Pero ¿cuál es el tema central? Algunos dicen ley especial y algunos van a decir, que el Código Procesal Constitucional dice que toda ley se presume, dice, su constitucionalidad, toda disposición. Y aquí el doctor Guido Molina sabe muy bien. Entonces, dicen, no, pues, antes de aplicar la Constitución, tenemos que aplicar la ley porque se presume su constitucionalidad. Y si queremos nosotros no aplicar esto, tenemos que plantear la acción, tienen que plantear la acción con esta abstracta de la ley a través de las personas legitimadas. Eso dicen algunos. Otros dicen, no, pues, podemos plantear una acción de inconstitucionalidad concreta promovido por la autoridad que conoce el caso. Ya, puede ser. Entonces, pero son motivos para que no se apliquen. ¿Por qué es este criterio? Quiero que sepan. El problema es que no existe seguridad jurídica muchas veces si alguien aplicaría en ese criterio, pues es posible que mañana los vocales que están tomando decisión podrían ser procesados por tema de prevaricato, porque no cumplieron la ley, ¿no? Y la Constitución es distinto, pero la ley se presume su constitucionalidad. Esos serían los argumentos que podían generar. Pero el suscrito tiene su posición personal, ¿no? Mi posición es que no requerimos, desde mi punto de vista, o sea, sí evidentemente se debe presumir la constitucionalidad de las normas, pero siempre y cuando éstas no sean contrarias a la norma constitucional. Porque la Constitución ya no es como antes. En el Estado de Derecho decía, para que la Constitución se cumpla, tenemos que tener el desarrollo normativo de esa Constitución para que sea aplicable. Ese era el criterio en el Estado de Derecho. Hoy estamos en el Estado constitucional y convencional de Derecho. ¿Qué significa eso? Las leyes infraconstitucionales, es decir, decretos, leyes, reglamentos, solo van a tener validez jurídica cuando sean conforme a la Constitución o la Convención en caso de derechos humanos. Por eso es la opinión consultiva 24/2021, casos de la Corte Interamericana, por eso son esos temas. Entonces, eso debía ser el criterio homogéneo general de todas las autoridades, pero lamentablemente no ocurre en el país esos temas. No, cuando nos conviene decimos, no, somos soberanos, la Constitución y nuestras leyes. Y cuando nos conviene, no, vale la Convención Americana de Derechos Humanos, vale instrumentos mecanismos internacionales, pero cuando nos conviene, pues, o sea, ese es el problema, y van a ver cada vez ustedes. A veces decimos, el Tribunal Constitucional está fallando mal, pero cuando les falla a favor, dicen, está bien. Entonces, son contradicciones de la sociedad en su conjunto, no solamente en este momento. Vean ustedes, hay varias sentencias que generan ese tipo de debates, de críticas, ¿no? Entonces, por esas razones ocurren estos temas. Pero fíjense, estos temas son así de claro que está en este momento en la ley 026, ¿no? Ahora, el 15% del padrón electoral que eligió, que decía yo, exacto, o sea, el tema central es que eligió, les decía, debe tomarse en cuenta solamente del que le eligió, no del padrón en su conjunto. En este momento la ley dice del padrón. El padrón electoral del municipio en el momento de la iniciativa. O sea, es decir, ni siquiera se limita al que le eligió, sino se va más allá, hasta donde ni siquiera los que no le eligieron se sumará y ellos más se tomarán en cuenta. Eso es la ley. Ahí está. Yo no estoy diciendo yo lo que yo creo, sino lo que dice la ley y la Constitución. Eso
Eso es el tema de revocatoria de mandato, en este caso, según la Constitución y la Ley 026. Esa es la realidad sobre la contradicción de las normas identificadas. Vamos ahora más abajo. Miren, ahora quiero un poco entrar al procedimiento. Y después vamos a ver los resultados de la revocatoria de mandato en Bolivia. Procedimientos de revocatoria de mandato para autoridades subnacionales. Solamente porque nos interesa eso. ¿Por qué? Porque estamos tocando el tema. El doctor Iber explicará al detalle muchas cosas, pero esto es general. Actividad y plazo. Inicio de la revocatoria de mandato, 33, pero es el 3 de noviembre, no es 33, ¿no? El 3 de noviembre, por si acaso. El 3 de noviembre. Hay un error de taipeo, también me equivoqué. Corregímelo, por favor. 3 de noviembre. Corregíle para que no tengamos... Sí, ahorita en este momento, sí. El 3 de noviembre ha iniciado la revocatoria de mandato porque ese es el día que pasó 2 años y medio de periodo de mandato. Entonces, es el 3 de noviembre. Entonces, el cálculo es hasta cuándo pueden solicitar, hasta el 15 de julio del 2024. ¿Qué significa eso? Significa que, o sea, ¿por qué ese tope? Calculando todo el proceso que se podía sufrir de la revocatoria de mandato, decía, desde la iniciativa hasta la elección del nuevo autoridad que va del revocado, ¿no? Entonces, fíjense, por eso es el tema de 15 de julio, para que no tengan duda. Ahora, el plazo para la recolección de firmas y huellas dactilares según la ley es 90 días. Fíjense, 90 días. Si no se presenta a la autoridad competente, será archivado simple y llanamente con el informe de Secretaría de Cámara y no tendrá ningún otro efecto. Ese es el tema central. Pero, si presenta, entonces pasará a la segunda fase, revisión de las firmas y huellas dactilares, artículo 27.3 de la ley 026. Plazo máximo, 60 días de recibida la iniciativa ciudadana. En caso de incumplimiento, se rechazará y será devuelto a quienes promovieron. Es decir, revisarán, verificarán. Evidentemente, antes se tenía una lógica muy restrictiva, pero en este caso tiene que ser nomás amplio en la verificación, ejemplo, de las huellas dactilares, para que por lo menos se cumpla el porcentaje requerido. Miren, este procedimiento nos obliga. El plazo corre desde que presentan, corre los 60 días, dice la ley. Entonces, esto sí se presume su constitucionalidad, porque no hay una norma que diga contrario en la Constitución. Entonces, esto sí es válido desde mi punto de vista, porque no tiene ninguna contradicción. Ahora sí, vamos al siguiente. Convocatoria y calendario de la revocatoria de mandato. ¿Qué ocurre si, digamos, cumple? Va a ocurrir esto. Convocatorias de referéndum de revocatoria de mandato. Se realizará mediante ley del Estado plurinacional. Es decir, cumple el porcentaje establecido, entonces automáticamente se emitirá el Tribunal Supremo al órgano electoral legislativo. Por la mayoría absoluta aprobarán la ley de convocatoria a referéndum. Listo, artículo 28 de la ley 026. Elaboración del calendario electoral. ¿Quién elabora? El Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, ¿para qué? De manera conjunta para todo el país, para todos quienes van a ser revocados, no es para cada unito. Entonces, para todos de manera general, ellos aplicarán el revocatorio de mandato. No podrá solicitarse otra iniciativa ciudadana posteriormente, ¿no? Entonces, por eso es importante de manera simultánea. Ahora, presupuesto. ¿Quién paga el presupuesto para el proceso del referéndum y también del acto electoral? Cancelará. Este presupuesto será elaborado por el TC con cargo a la entidad autónoma que pertenezca la autoridad a ser revocada. Si es del municipio de Oruro, al municipio de Oruro de su presupuesto. Si es al gobernador de Oruro, al presupuesto de la gobernación de Oruro. O de los concejales, dependerá de la entidad autónoma a la que consiste de Chayapata, a su municipio, el presupuesto que llega, el presupuesto que establezca el Tribunal Supremo Electoral. ¿Perdón? Sí. No, ya estamos terminando. Entonces, son elementos concretos que vean que se aplican, ¿no? La pregunta del referéndum, ¿cuál es? ¿Está de acuerdo de revocar de mandato con la autoridad Julio Pérez tantos y listo, de alcalde tantos? Listo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese es el tema o no. ¿Qué dice ahora? Participación en el referéndum revocatoria, dice, ¿no? Para que sea válido. O sea, ¿cuándo es válido la revocatoria de mandato? Eso es otro tema central. Cuando más, dice, ¿no? 50% más 1 del padrón electoral de la circunscripción, artículo 30 de la ley 020. Es decir, esto sí es concreto. Si en el padrón electoral están habilitados 1000 habitantes, un ejemplo, ¿no? 1000 habitantes,
tienen que acudir a las urnas 501 habitantes. Entonces, solo así ese revocatorio de mandato es válido. Si no cumple aquello, no hay revocatorio de mandato, aunque pase lo que pase. Eso es la condición primera. La segunda condición. Fíjense, la segunda condición es de que, no está aquí, pero la segunda condición es de que después de haber acudido a las urnas el 50 más 1 de los electores del padrón electoral, también, para que sea válido, tiene que ser, si yo he sacado como alcalde 3.000 votos, con el que he sido elegido, entonces también para que me revoque tienen que sacar 3.001 votos. Es decir, o sea, no, pues por eso, si me han revocado a mí, si yo he sido elegido con 3.000 votos, ¿correcto? Con 3.000 votos. Entonces tiene que haber a favor del sí 3.000 más un voto. No, dice la ley eso. Así es. Fíjense, a ver, ejemplo. No. El 50 más 1 es la condición para que sea válido el referéndum del padrón electoral en su conjunto. ¿Entienden? Ahora, hasta ahí estamos bien. Es la primera condición. La segunda condición, que de los votantes tiene que haber el alcalde, para que no sea revocado, tiene que sacar, o sea, menos de lo que ha sido elegido. Pero para que sea revocado, un votito más. Si fue elegido con 1.000 votos, el alcalde, un votito más. Entonces, me parece para mí interesante este procedimiento, hay que saber, porque si no sabemos, porque ha habido un caso hipotético que vamos a ver posteriormente. Entonces, ahí vamos. Entonces, fíjense, el número de votos válidos a favor del sí es mayor al... ¿Poquitos de cosete más allá? No. Ahí nomás es mayor, ¿no? O sea, mayor al que ha obtenido el voto como tal. Si el número de votos válidos emitidos a favor de la revocatoria es superior al voto que ha obtenido para ser elegido la autoridad. Artículo 31 de la ley 026. No quiero decirles mayor debate, ahí está la norma. Vamos más allá, para terminar, vamos. Ahora sí, mi conclusión de la exposición. Revocatoria de mandato, un mecanismo de la democracia participativa y directa con grandes obstáculos legales que hacen imposible revocar a autoridades electas. ¿Por qué? Mis fundamentos. Primero, desde la vigencia de la nueva Constitución en el año 2009, se incorpora la revocatoria de mandato como parte de la democracia participativa y directa, y la misma fue desarrollada en la ley 026 del 30 de junio de 2010. Desde dicha fecha hasta el día de hoy, no fue revocada ninguna autoridad electa. Entonces mi conclusión tiene sustento ahí. Segundo, si bien en el municipio de Volpebra del departamento de Pando, es en el único lugar, llegó hasta el referéndum, pero en el referéndum solo sufragaron, es el tema, lo que decía, 23%.78 y no el 50% más 1, como exige la ley del padrón electoral. Solo por eso murió. ¿No ve? Ahora, si es que llegaba más 1, también debía haber cumplido el porcentaje mayor con el que fue elegido. No, pero aquí ya no fue necesario analizar eso, porque simplemente no cumplió con el primer condicionante y ahí está, y no hubo revocatoria de mandato. ¿De dónde saco esto? Fíjense, los resultados oficiales señalan que de 1.695 electores inscritos votaron 403, se tiene 12 votos nulos y 8 blancos, por tanto 383 votos válidos, siendo la participación de un 23%, detalló el titular del TED Pando, está en la razón 2019. ¿No? Entonces, ese es el tema. Vamos abajo, otro. Ya, hay uno más, seguiremos. Ya. Miren, al respecto, quiero decirles que el señor presidente del 2018, el doctor Exeni, ¿qué dijo? Dijo textualmente que es necesario verificar, revisar los requisitos y condiciones de la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque ya preocupa estos datos que son cero. ¿No ve? Yo no voy a hacer aquí, decirles, no, es que pues no, es lo que les estoy diciendo. Ahora, otro problema se abre con relación a los porcentajes, presupuesto, cantidad de libros, notarios, etcétera, logística. Entonces, la iniciativa ciudadana tiene esas dificultades, ¿no? Entonces, como ya vencido mi plazo de la exposición, entonces
quiero simplemente como expositor hacer conocer los datos completos y los que quieren van a poder acceder a la diapositiva de aquí del compañero Herbert, ¿no? Entonces con ella voy a pasar a la segunda exposición del doctor Pereira. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, doctor Lima Arroyo.